buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar platicando sobre la parte del análisis técnico. Y es que, pues, entender el mercado no es nada fácil, incluso ir definiendo las razones exactas por las que alguna acción se encuentra a la alza o a la baja, pues puede ser prácticamente imposible. Entonces, para que nosotros podamos conocer realmente por qué una acción se encuentra moviéndose de un lado para otro, pues tendríamos principalmente que preguntarle a prácticamente todos los participantes que pusieron su granito de arena para poder modificar el precio dentro del mercado, ¿no? Y esto pues puede ser ciertamente complicado. Entonces, una forma para poder tratar de interpretar este comportamiento de los participantes del mercado es mediante el análisis técnico, debido a que pues el precio va a tomar en cuenta todas las decisiones existentes de todos los participantes dentro del mercado, llegando pues finalmente al consenso de esas opiniones, ¿no? Entonces, al estudiar estos históricos de precios, pues podemos tener un marco de referencia de cuál es la perspectiva que cada uno de estos participantes tuvieron dentro del mercado. El análisis técnico nos va a ayudar a poder entender cuál ha sido ese comportamiento de los diferentes inversionistas dentro de ese activo que hemos escogido, ¿no? Y de esta manera, pues podemos tomar ventaja y pues llevarnos a tomar mejores decisiones sobre nuestras inversiones. Entonces, para poder empezar con este mundo del análisis técnico, es bien importante que conozcamos pues las diferentes tipos de gráficas, las clases de gráficas que vamos a utilizar para su estudio, y cada una de ellas pues nos van a mostrar una perspectiva diferente de lo que es el mercado. ¿De acuerdo? Esta primera gráfica que estoy presentando por aquí es la gráfica lineal. Y es la representación precisamente de una serie de datos, y normalmente las vamos a utilizar em, con los precios de cierre, ¿no? De un periodo determinado de esa acción o de ese activo. En el eje vertical, ajá, pues encontramos los precios de ese activo como tal, ajá. Y en el eje, horizontal, pues vienen todas las fechas, ¿no? Los periodos. Entonces, esta clase de gráficas, pues me van a ayudar a entender, a interpretar cómo se ha ido comportando la oferta y la demanda de ese activo, de esa acción que estamos siguiendo, revelando, pues, si hay un aprecio por parte de los inversionistas o un deprecio, pues, por parte de los participantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues en esta gráfica, pues todo lo que podemos observar es lo que sucede con los precios al final de la sesión, ¿no? Al cierre de la sesión. Y entonces, pues esta información realmente no es tan profunda, en el sentido de que, pues, no podemos saber con mayor exactitud qué es lo que sucedió durante la sesión dentro del mercado. Entonces, podemos pasar pues a nuestro siguiente tipo de gráfica, ¿no? Y es que, a diferencia del gráfico lineal, el gráfico de barras, pues me va a mostrar con mucha mayor profundidad lo que fue sucediendo en la sesión. Y en estas gráficas, pues podemos ver el precio de apertura, ¿ah? Siempre es hacia el lado izquierdo. Podemos ver el precio de cierre aquí hacia el lado derecho, el máximo al que llegó nuestro precio durante esa sesión y el mínimo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué elementos tenemos? En la punta de la línea vertical, pues está el máximo. En el inferior, pues se encuentra el mínimo. La que viene hacia la izquierda, la rayita hacia la izquierda, pues me va a dar el precio de apertura.
y la que viene hacia la derecha, pues determina ese precio de cierre, ¿no? Y entonces, entre mayor es la línea vertical, pues más es la volatilidad del precio de esa acción, de ese activo durante nuestra sesión. ¿De acuerdo? Tenemos también las muy populares gráficas de velas. Estas van a ser muy parecidas a las gráficas de barras. Con estas podemos observar el precio de apertura, ajá, el precio de cierre, ajá, el máximo y el mínimo, ¿no? De los precios. Y nos permiten tener, pues, una mejor percepción de lo que ha sucedido en la sesión, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que considerar dentro de estas gráficas de vela? Pues decíamos, el tamaño de la vela como tal, pues entre más grande es el tamaño de la vela, pues mayor brecha hay entre la apertura y el cierre, ¿de acuerdo? El color de la vela, pues me determina si la acción cerró de manera positiva, ¿no? Como en esta verde, el precio de apertura es menor que el de cierre, o de forma negativa, como en la azul, donde el precio de apertura es mayor que el de cierre. El tamaño de la sombra, que son estas líneas que están por acá, pues nos muestran el piso, ¿no? El piso es el mínimo y el techo, que es el máximo. Ajá. Con respecto a los precios, ¿no? Que hubieron durante la sesión. Em, y como decíamos, en la parte superior, pues está el máximo y en la parte inferior está el mínimo. Y las gráficas, pues también se utilizan, pues para encontrar de alguna manera los patrones que podamos, pues aplicar para interpretar lo que está sucediendo en el mercado y anticipándonos a un posible efecto positivo o negativo para nuestras inversiones. Tenemos esta gráfica que se conoce como gráfica de punta y figura. Esta me ayuda a observar, pues, la oferta y la demanda del activo que estamos estudiando, de la acción, y al igual que las otras gráficas, pues, en el eje de las ordenadas tenemos los precios, pero en las abscisas, si se dan cuenta, pues no tenemos los periodos, ¿no? No muestra los tiempos. Entonces, esta es una gráfica temporal que de alguna manera me presenta esos cambios de tendencia, ¿no? Entonces, los elementos que vamos a considerar dentro de esta gráfica son, pues, las columnas de los círculos, ajá, me presentan el número de ocasiones en los cuales la acción ha presentado una caída comúnmente mayor al 3% como mínimo, y entonces ahí viene, ¿no? Eh, los que están en columnas, pues en columnas en cruces, representan el número de ocasiones en que el precio de la acción ha presentado un alza. Ajá, igual comúnmente es mayor al 3% como mínimo. ¿Y para qué nos puede servir? Pues una de las funciones de esta gráfica finalmente es ayudarnos a encontrar pues esas tendencias de mediano, de largo plazo, ¿no? Entonces siempre está la caída y luego la alza y luego la caída y luego otra vez la alza y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Em, la que tengo aquí es el Market Profile. Este es un tipo de gráfico que nos muestra pues una perspectiva también diferente a las anteriores. Si nos ponemos a pensar un poco, nos podemos dar cuenta de que las sesiones en los mercados pues van a ser muy parecidas a una subasta. Cuando quieres comprar la acción y existe mucha demanda, pues entonces el precio aumenta y pues de igual forma que una subasta funciona el mercado, ¿no? Tanto al alza cuando hay mucha demanda, como a la baja cuando esa demanda se cae, ¿no? Entonces, pues las emociones humanas también pueden llegar a disparar, pues los precios, ¿no? A niveles que a lo mejor sean bien exagerados, y ahí es donde podemos de alguna manera sacar, pues una ventaja.
y ese market profile pues me va a ayudar a hacer mucho más visuales estas diferencias. ¿Cómo se lee? Pues cada letra es un periodo que se desplaza a través del precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la T es el movimiento del precio de 8:30 a 9, y la U de 9 a 9:30, y la V de 9:30 a 10, y entonces en la T, que es de 8:30 a 9, pues encontramos que el precio de esta acción se movió de 2 a 8, ¿de acuerdo? Pesos en este caso, ¿no? La letra U, que es de 9 a 9:30, pues el precio se movió en el rango de 1 y otra vez hasta 8 pesos, y así sucesivamente hasta que tengamos toda la sesión, y de esa manera pues podemos ir evaluando los precios de equilibrio tal vez del día y cuáles son los precios que pues se alejan finalmente de él, ¿no? Entonces, tal vez el de equilibrio estaría entre 5 y 7 pesos, ¿de acuerdo? Que fueron los precios donde más tiempo estuvo oscilando pues la acción como tal durante nuestra sesión del mercado, ¿de acuerdo? Existen también dos maneras en que podemos utilizar el eje de la Y, ajá, de forma aritmética, que es la gráfica de arriba, y de forma logarítmica, que es la gráfica de abajo. En la gráfica aritmética, la escala del eje Y representa los precios que se comportan de alguna forma de manera aritmética. Y entonces la distancia entre los dos puntos pues es lineal. Esto quiere decir que la distancia que hay entre el punto 1 y el 2 es la misma que la del 2 hacia el 3 y así sucesivamente. En una gráfica semilogarítmica, la escala del eje de las Y se va a comportar de forma logarítmica. Comúnmente se utilizan pues para poder analizar periodos de tiempo prolongados, y de esta forma pues corrige un poco la distorsión visual que podría tener a lo mejor esta gráfica aritmética, ¿no? Por ejemplo, caer 1,000 puntos en un índice de 40,000 unidades, pues es bien diferente a caer 1,000 puntos, pero uno de 2,000 unidades, ¿no? En el primero, 1,000 puntos de 40,000, pues la caída representa una disminución del 2,5%, y en la del segundo, pues en realidad esa diferencia de 1,000 a 2,000 puntos, pues estamos disminuyendo 50%, ¿no? Entonces, si lo estudiamos en una gráfica con escala aritmética por periodos muy amplios, ¿no? Muy prolongados, donde el rango en la escala de precios es muy amplio, pues puede haber como un sesgo visual, el cual pues podemos corregir utilizando esa escala semilogarítmica, ya que, pues, como dijimos en la comparación anterior, no es lo mismo caer 1,000 puntos en 40,000 unidades a 1,000 puntos en 2,000 unidades, ¿no? Si estudiáramos tal vez la gráfica del índice de precios y cotizaciones del IPC del 2000 a la fecha, pues vamos a poder observar esa distorsión visual que se genera pues al ir utilizando una escala y otra. ¿De acuerdo? Ahora, Charles Dow, el primer editor del Wall Street Journal y el creador del índice Dow, pues sugiere ir analizando las tendencias en 3 periodos. Tenemos pues la tendencia primaria, que es la que tiene una duración de 6 meses o más. La tendencia secundaria, que es la que tiene una duración de entre 3 semanas hasta 6 meses, y la tendencia terciaria es la que tiene una duración pues menor a 3 semanas, ¿de acuerdo? Y bueno,
tendríamos que preguntarnos qué es una tendencia entonces, pues la tendencia en los mercados es simplemente la dirección en la que se va a mover el mismo, ¿no? Esta puede ser alcista o puede ser bajista o pudiera llegar a ser lateral, ¿no? En el análisis técnico, sin tendencia, es como tener un automóvil, pero sin motor, ¿no? No habría una razón real de ser. Pero, ¿qué es la tendencia? Pues decíamos, la tendencia en los mercados simplemente es la dirección en la que se mueve el mismo, alcista, bajista o lateral. Claro que los precios de una acción, pues normalmente no se mueven nada más al alza o a la baja o lateralmente, ¿no? Sino que las tendencias van teniendo sus correcciones y cuando hablamos de una corrección en el mercado, nos referimos a que se está presentando un ajuste, aun cuando pudiera ser que la tendencia, pues, no haya de alguna forma finalizado, ¿de acuerdo? Una de las formas en las que podemos identificar, qué tendencia está presentando esa acción que estamos estudiando, pues, es a través de los pisos y los techos. Tenemos primero una tendencia bajista, ¿no? Donde el techo, si se dan cuenta, este, pues son mayores en el anterior al que sigue, igual sucede con los pisos, ¿no? Y tendemos la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Que es cuando, perdón, la bajista, que es cuando, los techos y los pisos son menores que el anterior, y los alcistas cuando los techos y los pisos, son mayores el posterior, ¿de acuerdo? También tenemos la tendencia lateral, que se vería más o menos como esto, que es cuando los pisos y los techos, pues, son prácticamente iguales, y entonces, pues, la tendencia se hace una tendencia lateral. Podemos dibujar, ¿no? A través de esta tendencia, ¿no? La herramienta que podemos utilizar para poder determinar la tendencia de ese activo, pues es la línea de tendencia. Entonces dibujamos la línea de tendencia, ¿no? En nuestro mercado alcista, por ejemplo, trazamos la línea en los pisos, ¿no? De los activos, tratando de ser lo más ajustada, ¿no? La línea con el número de pisos que tocan, ¿no? Y entonces, pues, es más, eh, predecible o mejor la línea, ¿no? Y en la parte de una tendencia bajista, en vez de poner la línea de tendencia en el piso, lo ponemos en los techos, ¿no? Y entonces, para ver esa tendencia a la baja de nuestro precio de nuestra acción, y mientras más techos tocan, esta línea, pues mayor ajuste tiene la línea o mejor es la línea de tendencia a la baja. Ahora, una vez que se encuentra una línea de tendencia trazada, pues se espera que el activo que estamos estudiando vaya respetando esa línea, ¿de acuerdo? Para poderle dar continuidad al movimiento. De lo contrario, si el activo perfora o supera la línea, pues determina una posibilidad del final de la tendencia. Cuando el precio de la acción ha venido respetando a lo largo del tiempo la línea bajista, eh, y en un determinado tiempo la llega a superar, como estamos viendo aquí, pues es precisamente una posible señal de esa rompimiento o de ese final de la tendencia bajista. Y cuando es al revés, ¿no? Tenemos una tendencia alcista y la línea disminuye el piso por debajo de esa línea de tendencia alcista, pues quiere decir que esa tendencia alcista pudiera llegar a terminar, ¿de acuerdo?
Una vez que la línea de tendencia ha sido perforada, de forma válida, pues tiende a cambiar de rol, ¿no? Y entonces, cuando se traza una línea de tendencia alcista, pues el precio de la acción tiende a respetar esa línea, convirtiéndose en un soporte, ¿no? Ajá. Y al perforar, como sucede aquí en mi signito verde, en mi dibujito verde, al perforarse esa línea de tendencia, pues deja de funcionar como soporte y, se convierte en una resistencia, como pueden ver, ¿no? Y cuando estamos viendo la tendencia bajista, y el precio de la acción, pues, tiende a respetar, ¿no?, esa línea de tendencia, convirtiéndose en una resistencia, pero si se llega a superar o a perforar esa línea de tendencia, pues, deja de ser una resistencia y entonces se convierte en un soporte en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, pues como hemos visto anteriormente, el análisis técnico, pues no es exactamente una ciencia exacta, ¿no? Y lo mismo pues va a pasar con nuestras líneas de tendencia, ¿no? Ocasionalmente cuando trazamos alguna línea de tendencia para determinar precisamente el movimiento de la acción en el futuro, pues vamos a encontrar la problemática de perforaciones en falso, ¿no? Lo anterior, pues lo que significa es que a pesar de que el precio haya perforado la línea de tendencia, como sucede aquí en esta al alza, perfora la línea de tendencia, pero sigue siendo un movimiento al alza. No sé si me explico, tiene sus movimientos, ¿no? Y entonces, para estos casos, a lo mejor podríamos trazar una segunda línea de tendencia, ¿no? Utilizando como referencia los puntos que se han perforados y podríamos crear una línea que tenga una mayor especificidad sobre los precios, ¿no? Cuando el precio supera esa línea de tendencia bajista, por ejemplo, en falso, pues se coloca otra línea de tendencia más específica, ajá, para considerarla, pues, en futuras ocasiones como referencia. Y cuando el precio de la acción supera, ¿no?, esta tendencia alcista en falso, como sucede aquí arriba, pues, se coloca otra línea, ¿no?, de tendencia que se vuelve más específica para considerarlo como referencia en futuras ocasiones con el precio de nuestra acción. Tenemos también lo que se conoce como canales de tendencia, si se dan cuenta, pues es muy parecido a las líneas de tendencia, pero la diferencia es que el precio de la acción respeta a través del tiempo, pues dos líneas, ¿no? Y se establece de alguna manera ese canal de tendencia. Y tenemos pues diferentes tipos de canales de tendencia. Del lado derecho, pues tenemos un canal de tendencia ascendente, donde pues primero trazamos la línea de los pisos de la acción para definir el canal. Se traza también una línea de los techos, ¿no? De los precios de la acción. Y entonces vemos que los precios rebotan, por llamarlo así, dentro del canal. En el caso de nuestra gráfica del lado izquierdo, tenemos una tendencia bajista o descendente. Ajá, en un canal de tendencia descendente. Y entonces, pues igual, trazamos una línea de los pisos de los precios de las acciones, bueno, de esa acción, y de los techos, ¿no? De los precios de la acción. Y entonces, de igual manera, pues se genera este canal, ¿no? Donde los precios van a ir rebotando por dentro de esas dos líneas de tendencia. ¿De acuerdo? A diferencia de las tendencias, cuando trazamos un canal de tendencias, pues podemos anticiparnos de alguna manera a ese posible cambio de tendencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo el precio de la acción va del piso al techo, del piso al techo,
tocando de alguna manera la línea de tendencia, y cuando el precio de la acción ya no logra de alguna manera alcanzar esa parte superior que tenemos en nuestro canal de tendencia, pues es una señal anticipada o sensible de un posible final de la tendencia. Si se dan cuenta, rompe después el canal y entonces pues el piso se vuelve mucho más abajo del que traíamos anterior. Y tenemos, bueno, también lo que se conoce como cambio de ritmo. En ocasiones, pues el precio de la acción lo que hace es cambiar a un ritmo tal vez más acelerado, pero continuando ese mismo movimiento. O puede darse el caso que en algunas ocasiones se pueda trazar un nuevo canal de tendencia que se ajuste a ese nuevo ritmo de crecimiento del precio de la acción. Y entonces, pues una vez que las líneas de tendencia las hemos visto, los pisos, los techos, pues ahora podemos platicar sobre esos soportes y esas resistencias. Esta herramienta pues me va a ayudar a encontrar los precios en los que los participantes de mercado pues están dispuestos a comprar o a vender el activo estudiado. En este caso, pues tenemos el soporte, ¿no? El soporte es el nivel en donde la acción tiende a rebotar, como les decía, y esto es que esto se debe básicamente a que la demanda es mayor que la oferta y entonces, pues, se detiene así, ¿no?, la caída de los precios, ¿no? Normalmente, pues, va a existir un precio donde los participantes del mercado, pues, ya no se encuentran dispuestos a vender, y ahí es precisamente el precio de soporte, ¿no? O sea, es lo mínimo que quisiera, a lo que quisiera vender mi acción, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tenemos las resistencias. Una resistencia es el nivel de la acción donde el precio, ¿no?, tiende a detenerse. Esto se debe más bien a que la oferta es mayor que la demanda y entonces, pues, así se detiene de alguna manera el alza en los precios, ¿de acuerdo? Y al contrario de del soporte, pues existe ese precio donde los participantes de mercado pues no se encuentran ya dispuestos a comprar, qué pena, ¿no? Ese es el máximo precio que voy a pagar y ahí es donde se encuentra precisamente definida esa resistencia. Una forma de poder identificarlos, pues, es ir observando en qué precios ha estado reportando la acción, ¿no?, respecto al precio de la acción anterior. Y otro punto de considerar son los números redondos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienden a convertirse en soportes o en resistencias de alguna manera psicológicas, ¿no? Es la acción ya alcanzó los 100 pesos, no es lo mismo que estar jugando entre 90 y 99 pesos, ¿no? Por alguna forma, de alguna manera, nuestro cerebro lo identifica de una forma diferente. Ahora, cuando la tendencia es alcista, como vemos en esta gráfica, ajá, las resistencias se vuelven débiles, ajá, y los soportes se van volviendo fuertes, ¿no? En cambio, cuando la tendencia es bajista, pues los soportes son los que se vuelven débiles, ¿no? Son los que se rompen, ajá, y las resistencias se van volviendo fuertes, ¿de acuerdo? Hace un momento mencioné la parte rompimiento, ¿no? Un rompimiento de un soporte o de una resistencia, pues es esta señal a considerar para un posible cambio de la tendencia. Nos puede llegar a señalar que los participantes en el mercado, pues a lo mejor tienen nueva información que los hace pensar que los precios por los que antes estaban dispuestos a comprar o a vender pues ya en la actualidad ya no lo valen o lo han dejado de valer, ¿no? Por lo tanto, pues están dispuestos a comprar tal vez a precios más caros
o a vender a precios más baratos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, tengo mi gráfica, ¿no? De superando las resistencias, cuando un movimiento es bajista, ajá, y en determinado momento se llega a respetar un soporte y a superar, a romper la resistencia, pues entonces es posible que tengamos, pues, un final del movimiento, ¿no? Y en un movimiento lateral, si en determinado momento se llega a superar la resistencia, ajá, pues se acaba, ¿no? Esa, lateralidad de alguna forma, y es, pues, también una señal de un posible cambio, a lo mejor a un movimiento a la alza, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y, en la parte contraria, ¿no? La perforación de los soportes a la baja, ¿no? Cuando el movimiento es a la alza y en determinado momento se llega a respetar una resistencia y se forma, un soporte, pues es tal vez, la posible. Ay, este es el del alza. La posible señal de un final de ese movimiento, ¿no? Si se rompe el soporte. Y cuando tenemos el movimiento lateral, como tenemos aquí, y en determinado momento se llega a perforar el soporte, pues eso determina que cambia la lateralidad y es una señal de un posible cambio de ese movimiento, ¿no? Del lateral tal vez a la baja. Y bueno, la última que tengo respecto a lo básico de nuestras gráficas es la parte del cambio de rol, como vimos anteriormente con la parte de las líneas de tendencias, los soportes y las resistencias, pues tienden a mantener como las mismas características con respecto a cambio del rol, ¿no? Entonces, cuando una resistencia es superada por el precio de la acción, pues esta tiende a convertirse entonces en un soporte. Deja de ser una resistencia y cambia su rol a un soporte. Y cuando un soporte llega a ser perforado por el precio de la acción, pues este pudiera tender a volverse una resistencia, ¿no? Pasa de ser un soporte a ser una resistencia y por eso hablamos de un cambio de rol. Y con esto, pues terminamos básicamente esta primera parte. Es importante decir que al estudiar, pues un activo, ¿no? De una forma técnica, al estudiar nuestras acciones, pues es bien importante que utilicemos pues estas diferentes herramientas, ¿no? Que hemos visto. Y hay que recordar siempre, pues, poder identificar los pisos, los techos, las líneas de tendencia, si es posible el canal de tendencia, los soportes, las resistencias, porque esto es básico al realizar, pues, el análisis técnico, ¿no? Este análisis técnico, pues, ayuda a tomar mejores decisiones al momento de invertir y, bueno, podemos apoyarnos en él para realizar a lo mejor estrategias con distintos escenarios, además de estar, pues, de alguna forma anticipando lo que probablemente suceda con los precios, pues, al paso del tiempo, y eso pudiera darle, pues, un boom a nuestros objetivos financieros.